Como lo veíamos en esta locución del presidente Gustavo Petro, él insistió en que buscará los caminos para cambiar las tarifas de energía en el país. Pero para hablar bien de ese tema nos acompaña Alejandro Castañeda en este momento. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía, ANDEC. Señor Castañeda, gracias por ese contacto con Noticias Caracol. Y de una vez voy a empezar a hacerle esta primera pregunta porque fueron varios mensajes que alertan en relación con este tema en todo el país. Colombia es el único país de América Latina donde el Estado no regula el costo de la energía, como lo dice el presidente Gustavo Petro. Buenos días, Andrés. Pues mire, no, yo creo que hay que decir las cosas como son. La Ley 142 de 1994 creó las comisiones de regulación y las puso en cabeza del gobierno, es decir, son entidades, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Comisión de Telecomunicaciones, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico, son comisiones de regulación que se crearon en esta ley precisamente para que el gobierno fuera quien trazara la ruta y definiera qué cosas o qué elementos incluían dentro de la tarifa. Fíjense ustedes que el presidente anoche dice que a pesar de que no, como dice él, a pesar de que no, que el Estado no regula, pero sí que iba a cambiar la fórmula tarifaria. La forma de cambiar la fórmula tarifaria es a través de un ejercicio regulatorio que hace la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, eso fue lo que hizo la Ley 142. Separar las funciones en unos y en otros. El gobierno encabeza el Ministerio de Minas y Energía y del presidente hace la política pública del sector eléctrico y de gas y de agua potable y saneamiento básico. Está la Comisión de Regulación que define las tarifas y está la Superintendencia que vigila a todos los que participan en el mercado de energía eléctrica o en el mercado de gas. Perfecto. Entonces, la primera aclaración es que el gobierno sí interviene en todo este proceso de la definición de tarifas. Sigamos aclarando dudas. Voy a traer también a colación un ejemplo que puso anoche el presidente Gustavo Petro. Decía, una generadora comienza a generar en 1.000 pesos y la comercializa a 5.000. Tengo entendido que la generación es tan solo un componente de toda esa cadena. Por favor, expliquémosles a los televidentes cuáles son los componentes y por qué de 1.000 se comercializa a 5.000. Bueno, comencemos por los componentes que son, digamos que son dependiendo de cada uno de los eslabones de la cadena. La generación, por ejemplo, pesa el 40% dentro de esa componente tarifario que pagamos los usuarios. Luego está la transmisión, que pesa más o menos un 5%. Luego está la distribución y comercialización, que no es otra cosa que coger la energía que llega generada por las generadoras, transmitida y llevada por estas líneas de transmisión hasta las ciudades, y ahí la distribuyen y la comercializan a los usuarios del país. Esa distribución y comercialización pesa otro 40%. Y por último, las pérdidas de energía y las restricciones que pesan otro 5%. Eso da el 100% de lo que pagamos los usuarios. El componente de generación, como les decía, solamente pesa el 40%. Y dentro de ese 40% están los contratos de largo plazo que tienen precios fijos y que pesan ese 85% dentro del 40%, y la bolsa de energía, que es la que es variable y es volátil precisamente porque refleja las condiciones del día a día del sistema, que pesa únicamente el 15%. Eso es esa es la desagregación que tiene la tarifa de un usuario que pagamos pues mes a mes. Doctor Castañeda, ¿es cierto, como lo dice el presidente Gustavo Petro, que si el gobierno asumiera el control y la regulación del mercado, bajarían los precios de la energía? Pues mire, yo creo que aquí, obviamente la regulación, como digo, es del gobierno. El presidente es quien nombra a los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas es la que establece cómo se definen esas tarifas y esos componentes que dije anteriormente, la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización. Esa Comisión de Regulación es la que dice qué se debe cobrar y cómo se cobra. Entonces, pues el gobierno, digamos que tiene el control al decir, mire, los expertos son estos, que por eso el presidente ha venido nombrando a los expertos en el último mes y medio. Entonces, ahí es, digamos, que el gobierno tiene todos los elementos para poderla modificar. Adicionalmente, la fórmula, digamos, también recoge ciertos elementos que son dinámicos. Por ejemplo, en generación, como les decía, pues tiene unas cosas que se ajustan en el día a día. En distribución y comercialización también se reflejan las eficiencias que van haciendo las empresas. Entonces, digamos que la fórmula es dinámica y el gobierno tiene cómo hacer esos ajustes desde la regulación. Desde los gremios hemos venido insistiendo en que hay que hacer muchas cosas relativas con la tarifa para, por lo menos, digamos, para mitigar esas alzas.
y hacer tener unas tarifas más competitivas. Caso, por ejemplo, la región Caribe, que tiene unas pérdidas que los usuarios pagan y que no pagamos en el interior del país. Pero se requiere tomar medidas regulatorias para poder, digamos, que se den esos alivios. Presidente, recojo otra frase del presidente Gustavo Petro: un negocio manejado por unos pocos que tiene el poder de alterar los precios a su favor. Estaríamos hablando de monopolio, no de libre competencia. Si así fuera, cuéntenos por favor si en este momento hay denuncias, hay investigaciones o hay sanciones a alguna empresa por abuso de posición dominante en el mercado. Pues miren, precisamente, como le decía, la supervisión y el control del sistema eléctrico lo tiene la Superintendencia de Servicios Públicos. Dentro de la Comisión de Servicios Públicos, de la Superintendencia de Servicios Públicos, existe una unidad que es la encargada de monitorear efectivamente cómo se van dando y cómo se van moviendo los precios en la bolsa de energía. Digamos que los sistemas eléctricos por naturaleza en el mundo son oligopólicos, es decir, son pocas empresas las que tienen mucha capacidad, no solamente en Colombia, sino, como te digo, en todos los mercados eléctricos grandes y constituidos en el mundo, que es así como una característica natural desde el punto de vista económico. Pero el mensaje acá es: si hay denuncias, si hay alertas, la superintendencia tiene la potestad de investigar. La Superintendencia de Industria y Comercio también está investigando abusos, pues si existen, y de darse, pues pueden tener sanciones estas empresas, como te digo, no solamente desde el lado de la supervisión de los servicios públicos, sino también desde el lado de la competencia. Es decir, el Estado tiene las herramientas para poder, digamos, corregir comportamientos si es que los hay. Venga, doctor Castañeda, quiero hacerle una última pregunta. Y tiene referencia un poco con el quid del asunto de lo que fue la declaración del presidente Gustavo Petro en las últimas horas. ¿Es cierto que en Colombia estamos pagando tarifas injustas? Es decir, que estamos pagando mucho más por la energía de lo que deberíamos pagar. Mire, cuando uno se compara a nivel internacional, las tarifas en Colombia no son ni las más baratas ni las más caras. Cuando uno compara, por ejemplo, con los países de la OCDE, de donde somos miembros nosotros, como te digo, no estamos entre los más baratos y entre los más caros, estamos en media tabla. Cuando uno se compara en Latinoamérica, también está en media tabla. El punto acá, y como se le ha dicho al gobierno, es: si uno quiere tener tarifas más competitivas y principalmente a los usuarios, digamos, de los estratos unidos, hay que tomar medidas. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese usted que en la región Caribe, los usuarios de los estratos unidos consumen en promedio 253 kilovatios hora al mes. Y el subsidio que se les da solamente los cubre hasta el kilovatio 173. Eso quiere decir que el kilovatio 174 que consume un usuario se le cobra a full precio, que son más o menos unos 1.100 pesos, 1.200 pesos. Lo subsidiado se le cobra más o menos a 300 pesos. Entonces, claro, si un usuario consume algunos kilovatios por encima de esos 173, su factura se vuelve muy grande e impagable. Entonces, lo que le hemos dicho es: aquí hay que ajustar el subsidio, hay que dar más subsidio a esos usuarios de estratos 1 y 2, que son los que menos ingresos tienen, pero también hay que hacer una cosa, y es que hay que focalizarlos mejor. Hay mucha gente que está recibiendo el subsidio en día que no lo necesita. Disculpen el concepto, pero hay una cosa que se llama los errores de inclusión. Eso quiere decir que hay gente que está incluida dentro del estrato 1 y 2, que puede ser más o menos del orden de un 60%, que recibe subsidio en día y que no lo debería tener porque tiene los ingresos suficientes. Entonces, aquí hay que hacer cosas como esta para poder que los subsidios le lleguen a la gente que lo necesita. Hay que tomar, por ejemplo, medidas desde el lado de la opción tarifaria. Fíjese usted que llevamos hablando del tema de quitar la opción tarifaria desde hace 6 meses. Findeter ya entregó recursos a las distribuidoras comercializadoras, pero todavía no tenemos un proyecto de ley que condone los créditos que se le dieron para que las distribuidoras comercializadoras quiten de la tarifa la opción tarifaria. Entonces, no se refleja todavía un beneficio. Entonces, hay que hacer cosas, y se deben hacer en el marco de la regulación y desde las discusiones en el Congreso, obviamente. Esa opción tarifaria que ha dicho el gobierno que la va a asumir, además, pues evidentemente está lo de las conexiones ilegales, muchos temas que terminan también afectando la tarifa. Doctor Castañeda, gracias por estos minutos. A ustedes muy amables, muchas gracias por la invitación.